Mujeres y niñas dominicanas están muriendo sin la legalización de las 3 causales. ¿Sabes cuáles son las 3 causales? Es la que las mujeres y niñas tengan el derecho a decidir si mantener o no un embarazo. Cuando su vida corre peligro. Cuando el embarazo no podrá dar vida. Cuando es producto de violación o de un incesto. Legisladores, las mujeres y niñas no pueden esperar más. Las causales van. Que aunque estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población, no solamente de República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre, sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Mi partido hace mucho tiempo tomó una decisión a favor de las 3 causales. Pero fui el único que votó por las 3 causales. Y lo hice por una razón muy sencilla. Y es que, claro, primero hay que entender que esto no es una propuesta que va a favorecer o que es pro aborto. No, son excepciones a una regla. Desde su campaña presidencial, Luis Abinader prometió abordar una de las cuestiones más debatidas en la República Dominicana, las 3 causales para la interrupción del embarazo. Sin embargo, a medida de que su mandato avanza, persiste la incertidumbre sobre si esa promesa se materializará en cambios legislativos significativos. El primer conversatorio lo tuvimos con Gilbert Guzmán, quien es un periodista, locutor profesional y magíster en ciencias políticas. Buenas tardes, nos encontramos en medio de Grupo Telemetro con un reportaje especial donde entrevistaremos al periodista destacado Gilbert Guzmán. Como periodista, ¿cómo evalúas el compromiso del presidente Luis Abinader con respecto a las promesas que realizó en su campaña electoral acerca de la legalización del aborto mediante las 3 causales? Fíjate, yo debo decirte que fui uno de los actores como periodista que estuvimos presente en la mayor cantidad de veces que el presidente se comprometió con diferentes sectores, tanto los sectores de la sociedad civil, partido político, ama de casa, las asociaciones de mujeres, en fin. Creo que fue una promesa política la del presidente de la República que no ha podido cumplir porque realmente el tema de la aprobación del Código Penal en la República Dominicana no requiere de que sea a través de un liderazgo de un político que imponga su liderazgo para aprobarlo, sino que son 190, más de 190 cabezas pensantes que opinan y tienen sus creencias, porque esto es un tema de apreciación y creencia religiosa, básicamente, el tema de el aborto en la República Dominicana. Fíjate que es tan profundo el tema que está en el artículo 37 de la Constitución de la República, protegido desde el comienzo de la vida hasta la muerte. Está protegido en la Constitución de la República. ¿Cuáles son los principales desafíos que considera usted que ha impedido al gobierno cumplir estas promesas? Uno de los principales es que el presidente de la República tiene obligatoriamente que convencer a esos sectores, a los cuales él le prometió aprobar el Código Penal y sobre todo cumplirle con las 3 causales. Principalmente a los sectores religiosos, él tiene un desafío de cómo él va a cumplir con la aprobación de ese Código Penal y con los sectores religiosos que no están de acuerdo con las 3 causales, sino con el artículo 37 de la Constitución de la República de que el aborto se mantenga penalizado a través de la Carta Política. ¿Y considera usted que puede haber una conciliación entre ambos sectores? ¿Entre el presidente y los sectores que él le prometió? Sí, exactamente. Si el presidente logra convencer a todos los legisladores, puede haber ese acuerdo que tú acabas de plantear. De lo contrario, será un poco complicado, porque el presidente de la República, para entonces, el presidente Fernández y el presidente Danilo Medina lograron aprobar
los 2 veces el Código Penal y fueron llevados al Tribunal Constitucional y de allá no le dieron ganancia de causa tanto al presidente de la República, Leonel en ese entonces, y a Danilo Medina, porque lo que se aprobó en ese código no iba realmente con lo que aspiraban algunos sectores, tanto sectores foráneos como sectores religiosos en República Dominicana, que tú sabes que la iglesia es un poder en el país. En la pasada rendición de cuentas también vimos que el presidente Luis Abinader omitió por completo este tema. ¿Qué expectativa tiene usted como periodista sobre que el gobierno pudiera abordar más adelante acerca de la legislación? Por mi parte, yo no tengo expectativas como periodista. Y conocemos bien el tema, los que cubrimos la fuente del Congreso, los que cubrimos la fuente en otras áreas. No hay expectativas, porque, vuelvo y te repito, desde el principio de la pregunta que comenzamos a contestar, es que es un tema muy complicado, un tema muy profundo, un tema religioso, donde entra la religión y donde no tiene nada que ver con la religión, porque el tema del aborto es básicamente científico y jurídico, donde entra tanto la ciencia médica como entra la justicia, porque médico entra cuando tiene que tomar la decisión de frenar un aborto, y luego de que ese aborto es ya constituido por la intervención de ese médico, que ya es la ciencia, la parte jurídica entonces entra por el otro lado y dice, bueno, tú no debiste hacer eso. Ahora me queda a mí como parte jurídica que ahí es que entra el Código Penal, y entonces, ¿qué dice ahí? El médico violó la Constitución de la República. Fíjate que son 2 elementos fundamentales, científico y jurídico, pero se interpone el tema religioso porque ya en República Dominicana es un tema muy profundo que está arraigado en la sociedad. Buenas tardes, señor regidor Ericris de León Rivera. Mi nombre es Edilí Santos Osillas, estudiante de término de comunicación social. Cuénteme, ¿cómo está en el día de hoy? Gracias a Dios. ¿Y usted? Bien. Para mí es un honor estar hoy con usted realizándole esta entrevista sobre la promesa incumplida por el presidente Luis Abinader sobre las 3 causales en el periodo 2020-2024. Y como es de esperarse, este tema ha generado una gran expectativa entre la ciudadanía y me gustaría conocer su postura al respecto. Y para iniciar esta entrevista, como regidor de la Fuerza del Pueblo, ¿cuál es su opinión sobre el incumplimiento de las promesas del presidente Luis Abinader respecto a las 3 causales en el Código Penal? Sí, mira, yo pienso que más que del presidente Luis Abinader, de todo el gobierno completo, porque no podemos encasillar el tema de las 3 causales en una persona. Yo pienso que la sociedad también le ha faltado empoderamiento, porque yo recuerdo que el 4% de la educación salió como una conquista. Entonces, si hablamos de conquista y hablamos de la lucha contra la impunidad, de la corrupción como marcha verde, y hablamos también de una conquista, entonces tendríamos que decir que le ha faltado a la sociedad ese empuje, que cuando la sociedad se une, entonces los políticos tienen que actuar en consecuencia, porque no le dejan otra opción. Entonces lo que yo pienso que ha faltado es, más que una promesa incumplida del presidente, es un empoderamiento de la sociedad. Cuando la sociedad se empodera y dice, no queremos que pase 2 meses más sin que esta reforma tan esperada de las 3 causales en el Código Penal, entonces ahí el PRM, el presidente Luis Abinader, el Congreso, se va a ver compelido a aprobarlo. Esa es mi humilde opinión. Bien, la segunda pregunta sería, ¿cuál es su visión? ¿Cómo debería abordar el PRM esta cuestión en el ámbito municipal para contribuir al avance de esta reforma? Cuéntenos. Pudiéramos confundir la pregunta y hablar de ayuntamiento, porque estamos hablando en ámbito municipal. Sin embargo, cuando hablamos en el ámbito municipal, estamos hablando del ámbito de los municipios, de una distribución política, económica
de la sociedad dominicana. Y volvemos y caemos a lo mismo. En la medida que se van dando unos conatos de protestas, se van dando conatos de protestas en los diferentes municipios, entonces la misma sociedad va diciendo, es como la oferta de mercado. O sea, el precio, ¿quién lo define? El mercado. ¿Quién define las leyes? Bueno, las cosas que van sucediendo en los municipios, en la provincia, van llevando como una cadena de sucesos, y esos sucesos son los que van marcando cuál es la pauta, porque a veces tú como presidente tienes un esquema de gobierno. Sin embargo, cuando tú llegas te das cuenta que hay una parte que va adelante, que tú no puedes, que lo que tú entendías que era prioritario en el momento no era prioritario, sino que la sociedad te está pidiendo a ti que te empoderen en otro tema, que ese es su tema principal, no es el tuyo. Entonces, si tú tienes una visión de gobierno, de estadista, por eso no quiero abordar el tema como oposición, sino abordarlo desde el punto de vista de sociedad, sino que la sociedad misma es que hace que los políticos transiten un camino. En los municipios, en los distritos municipales, en la provincia, en las circunscripciones, cuando hay un empoderamiento, el presidente, el PRM, los congresistas del PRM, todos tienen que actuar en consecuencia. Entonces, la respuesta es que en la medida que los municipios, los municipios, se van empoderando de los temas, a los políticos, a los congresistas, al presidente, al PRM, no le va a quedar otra opción que no sea cumplir con su palabra en el tiempo. Porque vamos a decir, por ejemplo, está incumplida, no la ha cumplido, pero si la cumple, si Dios le permite seguir ¿verdad? Gobernando, y la cumple, dice, bueno, no la cumplí en el primero, pero la cumplió. Y al final no hay un régimen de consecuencia por tú no haber cumplido una propuesta, una promesa en un gobierno, sino que tú dices, bueno, yo no lo cumplí en el primero, pero lo cumplí en el segundo. Y vamos a decir que quedó bien, porque no hay un régimen de consecuencia. No es que si, por ejemplo, yo presento un plan de gobierno y ese plan de gobierno yo no lo ejecuto, yo no tengo una sanción. No la tengo. Simplemente que no cumplí de 20 puntos, no cumplí 5. Yo cumplí los 15 que yo entendía en el momento que eran los más prioritarios. Entonces, si no hay un régimen de consecuencia, también los presidentes, los partidos, se van a ver compelidos a no cumplir. Gracias. Bueno, eso fue todo. Agradecida de usted por permitirme esta entrevista. Fue un placer. Continuando, escucharemos las declaraciones de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. No pudimos obtener una entrevista, pero presentaremos un video donde ella ratifica su apoyo total hacia la aprobación de las 3 causales en el nuevo Código Penal. Una solución, porque estamos hablando de un tema que toca los derechos de las mujeres, que toca la salud de las mujeres y que toca su dignidad, y que lleva mucho tiempo en discusión. Un tema que sabemos genera niveles de conflictividades porque toca valores, porque toca derechos. Y cuando un tema toca valores y toca derechos, hay que irse en el sentir de la opinión mayoritaria de la sociedad dominicana. Y nosotros estamos absolutamente seguras, como Ministerio de la Mujer, que la mayoría de la sociedad dominicana favorece las 3 causales. Nos encontramos en las afueras del hogar de la honorable pastora Santa Lidia Núñez, donde tendremos un conversatorio para conocer acerca de la oposición de la religión o la iglesia ante esta aprobación de las 3 causales en el Código Penal. Bien, pastora. Lo que queremos conocer es la oposición de la religión o la iglesia acerca de la aprobación de las 3 causales en el Código Penal, una promesa incumplida por el presidente Luis Abinader desde su campaña presidencial. La primera pregunta sería, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta del presidente Luis Abinader de incluir las 3 causales en el Código Penal dominicano? Bueno,
Los candidatos presidenciales hacen acuerdo con instituciones internacionales y movimientos nacionales para llegar al poder haciéndoles promesas de que van a hacer lo que ellos le están pidiendo. Eso muchas veces lo vemos, ¿verdad? De que hacen esos compromisos, pero luego encuentran oposiciones para poder aprobar esas leyes. En estos meses atrás escuché que el presidente de Estados Unidos dijo en meses atrás que el presidente Luis Abinader iba a tener que enfrentar una corte internacional donde iba a tener que dar cuenta por qué no se había aprobado la ley del aborto aquí en el país. Yo creo que quizás como él nuevamente quiere volver otra vez a dirigir el país, nuevamente ha hecho la propuesta para que las personas que en aquel tiempo estaban esperando que él aprobara esa ley en su gobierno, ahora él les dice que lo van a hacer, confiando en que en este mandato sí lo va a poder lograr, olvidando que hay un pueblo que está de frente en contra de esas leyes. Entiendo. ¿Considera usted que la inclusión de estas 3 causales va en contra de los principios y valores de su fe? Sí. La palabra de Dios nos dice que Dios es el que da la vida. Y si Él es que da la vida, Él es el único que tiene derecho a quitarla. Entiendo. ¿Cómo cree usted que la Iglesia debería abordar esta propuesta y su posible aprobación en el contexto político? Nosotros, como personas que le servimos a Dios, tenemos que obedecer los mandamientos que el Señor nos dejó en su palabra. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:13, no matarás. Este mandamiento proclama la santidad de la vida y la libertad del vivir. El aborto premeditado es asesinato y el más cruel de todos, pues se mata a un inocente que no tiene la capacidad de defenderse. El mandamiento no matarás condena todo acto que amenaza la vida humana en todo el sentido de la palabra. En otro orden, podemos analizar los resultados de la encuesta que se le realizó a diferentes personas en diferentes sectores sociales acerca del tema de las promesas incumplidas por el presidente Luis Abinader en relación con las 3 causales sobre el aborto en República Dominicana durante el periodo 2020-2024. Este es el porcentaje a continuación de 5 preguntas de las 10 que fueron realizadas y fueron las más acertadas. La primera es: ¿estás familiarizado con las 3 causales en el debate sobre el aborto en República Dominicana? La clasificación promedio fue un 59% dijo que sí, mientras un 15% respondió que no. La pregunta número 2. ¿Apoyas la inclusión de las 3 causales en riesgo de vida para la mujer e inviabilidad fetal? Obtuvo una clasificación promedio de un 56% dijo que sí, mientras un 21% respondió que no. La pregunta número 5. ¿Apoyas que el aborto sea legal en casos de embarazo producto de violación? Un promedio de 58% dijo que sí, mientras un 21% respondió que no. En la pregunta número 6, ¿consideras que la legislación actual en República Dominicana respecto al aborto debería ser modificada para incluir las 3 causales? Un 68% respondió que sí, mientras un 21% respondió que no. Y en la última pregunta, la pregunta número 10, dice: ¿crees que la opinión pública y la percepción social sobre el aborto en República Dominicana están cambiando con respecto a las 3 causales? Obtuvimos un promedio de un 26% dijo que no, mientras un 24% respondió que sí. Por lo tanto, podemos concluir que, en promedio, aproximadamente el 77.4% de las personas encuestadas están de acuerdo con las 3 causales en el debate sobre el aborto en República Dominicana.
Si esta posición no se ha traducido en acciones políticas o cambios legales durante el periodo de Luis Abinader, podríamos considerar que existe un porcentaje de promesa incumplida en este aspecto. Ven con tu mirada firme. Mediante la investigación nos dimos cuenta de que cada persona tiene situaciones de embarazos únicas, como su salud, situación financiera o si el embarazo es producto de una violación o incesto. La realidad es que eso no es un juego. La legalización del aborto es fundamental, ya que sin el acceso legal las mujeres pueden enfrentarse a embarazos no deseados que ponen en riesgo tanto su salud física como mental. Mientras hay un debate acerca de este tema, siguen ocurriendo con o sin permiso de las leyes. El 45% lo hace de manera clandestina y hay consecuencias tanto en la vida de las mujeres y niñas como en la vida del feto. Básicamente es una vida por vida. Es que a pesar de las amenazas legales van a seguir ocurriendo. Abogar por la legalización del aborto no es incitar al mismo como muchas personas piensan, sino todo lo contrario. Mejor vayamos del castigo y la violencia a la comprensión de estos actos. Le hacemos un llamado al presidente Luis Abinader a cumplir su promesa de campaña electoral, ponerse de acuerdo con los diferentes sectores, incluyendo el religioso, como con todos los legisladores. Sí hemos visto su apoyo mediante entrevistas y reuniones, pero más que eso necesitamos actos que se den a notar en la Constitución. Déjale con los temores, ven, vestida de esperanza, primavera y flores.